Bienvenidos a este video sobre las interconexiones entre el aula, la escuela y el territorio. Mi nombre es Claudia Vila Vargas. Estamos en la semana número 7, iniciando nuestro momento 2. Sabemos, y saben ustedes, pues que en este momento 2 vamos a estar trabajando y abordando este tema tan bonito del aula, la escuela y el territorio. Entonces, para iniciar, voy a dar inicio, ¿cierto? Y empezamos a entender cómo en el aula, en la escuela y el territorio, pues se tejen las relaciones entre los docentes, entre los estudiantes con sus estudiantes, los estudiantes y los docentes con las comunidades y lógicamente cuáles son todo ese tipo de relaciones que existen al interior de nuestros escenarios de aprendizaje. ¿Qué quiero que nosotros tengamos presente al interior de lo que vamos a conversar el día de hoy? Es fundamental que nosotros entendamos la importancia de trabajar o de abordar currículos que sean contextualizados, que sean acordes a las necesidades de nuestro territorio, de donde nosotros estemos trabajando en esos momentos específicos, ¿sí? Eh, el aula, la escuela y el territorio están estrechamente están relacionados totalmente. El aula es un espacio donde ocurre la enseñanza y donde ocurre el aprendizaje, donde se da la posibilidad de dar el sueño del currículo, donde se genera toda la posibilidad de abordar, de comprender, de aprender del otro y de reconocer las fortalezas y las debilidades que tiene el otro. La escuela es una institución, ¿cierto?, que alberga el aula, que proporciona recursos, que permite, en donde tal vez encontramos muchas aulas, ¿cierto?, que tienen intenciones diferentes, que tienen lenguajes diferentes, entornos diferentes, pero que posibilitan el hecho de lograr aprender y enseñar, de interconectarnos. Y el territorio es el contexto más amplio en el que la escuela se encuentra ubicada. Sí, entonces vamos a entender un poco todas estas dinámicas, vamos a lograr empezar a comprender esto. Si nosotros miramos acá las gráficas, entonces decimos acá, ¿cierto?, cómo los estudiantes estamos en unas aulas determinadas. Cuando hablamos de las escuelas, escuelas que no necesariamente tienen que ser en espacios cerrados como lo vemos acá, sino que también pueden ser en espacios abiertos, ¿cierto? O otro tipo de escuelas a las que tal vez nosotros no estamos familiarizados, pero que en otros contextos, en otros territorios están ubicados. Hablamos entonces de los territorios y entendemos que para hablar del territorio, nosotros tenemos que tener en cuenta las condiciones espaciales, es decir, la parte geográfica, en dónde están, cómo son sus espacios, en qué sitios están ubicados, cómo son sus paisajes, cómo son las personas que habitan estos territorios, cómo son sus costumbres, la parte cultural, la parte económica, la parte tradicional. En el territorio hablamos también nosotros de la parte antropológica de este territorio, de la parte cultural, como les decía anteriormente, de la parte comunicacional que tienen ellos, de las relaciones que se tejen al interior de estos territorios. Es fundamental entonces nosotros entender que cuando hablamos del aula, de la escuela y del territorio, yo como maestro tengo que tener presente estos 3 elementos para mi propuesta en el diseño curricular que yo vaya a realizar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven acá, estamos viendo un poco este tipo de relaciones. Si yo lo busco en Google Maps, cuando estaba haciendo la búsqueda, entonces yo me encuentro con esto. Busco un mapa con la localización de colegios y me encuentro con un territorio que es el mapa, la localidad de Engativá, ¿cierto? Me encuentro con unas escuelas que son las que vemos acá, con estas bombitas de color rojo. Y si yo le diera clic ahí, me encontraría con que me permite ver el colegio. Y si voy agrando la imagen, como en Google Earth, pues me va a permitir ver esa institución educativa por dentro y muy posiblemente con lupa voy a mirar esas aulas en las que habitan estos estudiantes. Nos vamos a la siguiente gráfica y entonces empezamos a ver a estudiantes interactuando con un entorno, con su entorno, ¿cierto? Entonces es importante que veamos cómo estas interconexiones influyen en la construcción de un currículo contextualizado. Si yo como maestro tengo presente lo que está pasando afuera, y hago mi propuesta teniendo presente lo que sucede en el afuera de mi institución, pues voy a desarrollar unas maravillosas propuestas curriculares. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos nosotros en cuenta.
Vamos a ponernos un ejemplo, vamos a imaginar un currículo genérico, es decir, un currículo como los que están propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, que nos envían a nosotros, a los docentes, y nos dicen, bueno, revísalo, mira a ver si te sirve y ejecútalo. Si yo como maestro lo ejecuto, pero no tengo presente el territorio y las necesidades de mi contexto, de mis estudiantes, pues posiblemente a mis estudiantes no les va a ir muy bien con esa propuesta curricular. Siempre tenemos que hacer modificaciones frente, tal vez, como yo les decía a ustedes, yo reviso los documentos ministeriales, yo reviso mi contexto, yo reviso las necesidades específicas de mi aula de clase, yo tengo presente todos estos documentos institucionales en donde estamos hablando del proyecto educativo institucional y qué quiere la institución, qué quieren las familias, qué quieren mis estudiantes, y de ahí construyo mis propuestas curriculares. ¿Listo? Para que lo tengamos nosotros presente. Si yo hablo de un currículo adaptado al territorio y a los estudiantes, entonces empezamos a encontrarnos con maestros que al interior de estas propuestas curriculares no solamente tienen presente lo que estaba en estos documentos ministeriales, sino que también hacen que las familias intervengan, donde también estos estudiantes y estos maestros se tejen, se comunican para desarrollar, como les decía, propuestas mucho más enriquecidas. Entonces, acá vemos este grupo de estudiantes, de maestros, y dice: traspasé las fronteras de la escuela, motivé a los estudiantes a conocer el lugar en el que viven, encontrando sus tradiciones y su cultura. Logré que todo el entorno se transforme en una gigantesca sala de clases, en el que no hay límites para la imaginación. Logro traspasar los escenarios, las paredes del aula, y encuentro que un aula puede ser un humedal, comprendo que el aula puede ser el río, comprendo que el aula puede ser afuera, otros escenarios de aprendizaje, otras ubicaciones que no necesariamente tienen que ser dentro del aula de clase. Comprendo que para construir, para diseñar mi propuesta curricular, puedo generar o trabajar o debo diseñar y proponer proyectos comunitarios en beneficio, lógicamente, como su nombre lo indica, de la comunidad, en beneficio de las necesidades del contexto en el que yo me encuentro, ¿sí? Entonces, un currículo contextualizado tiene que permitir experiencias de aprendizaje más auténticas y más significativas. Entonces, es fundamental que yo lo tenga presente. Si yo tengo presente la participación de la comunidad en mis proyectos curriculares, en mis propuestas curriculares, pues los estudiantes se pueden estar mucho más motivados al encontrar que ellos están aprendiendo de su entorno, de su futuro, ¿sí? Si lográramos nosotros hacer a la par de esta clase de diseño curricular, ustedes pudiesen estar en su clase, en sus prácticas profesionales e ir a la par de revisar los contextos, de mirar cómo estamos, de cómo están los niños y diseñar esas propuestas, pues el trabajo de nosotros sería mucho más fructífero. Desafortunadamente, pues no está dentro de la malla la clase de diseño curricular y su práctica educativa, ¿sí? Entonces eso es una desventaja. Vamos a pensar ahora en lo siguiente. ¿Qué tengo yo que tener presente en el proceso del análisis de las necesidades del contexto? O sea, cómo yo como maestro y qué elementos yo tendría que tener presente. ¿Cómo lo logro? Pues un punto clave es analizar, como yo les digo a ustedes, las necesidades del contexto. Yo tendría que recopilar datos, ¿cierto? Yo tendría que buscar recursos, yo tendría que hacer una lectura de mi contexto. ¿Cómo lo hago? A partir de cartografías, a partir de grupos focales, a partir de entrevistas, a partir de diálogos con estas bibliotecas humanas que están afuera, de estas personas maravillosas, de los mayores, de los adultos, de los ancianos, de los padres de familia, de toda esta comunidad que va a enriquecer mi propuesta comunitaria, mi propuesta curricular. Entonces aquí vemos el dibujito de una cartografía, y acá también vemos las imágenes de una cartografía de cuerpos de unas niñas pequeñas. Ya para terminar, pues esta imagen, un poco para que la tengamos nosotros presente. Los estudiantes pueden aprender no solo del aula, también pueden aprender y aprenden fuera del aula, exploran el entorno natural, exploran la cultura, exploran y escuchan estas bibliotecas humanas, estas bioaulas, ¿cierto? Todos estos escenarios maravillosos. Encontramos en la última imagen entonces cómo los docentes empiezan a trabajar sus propuestas en beneficio de estas comunidades donde intervienen y hacen que sus estudiantes intervengan.
La reflexión constante es esencial para nosotros los docentes. Los docentes debemos evaluar cómo estamos aplicando estas interconexiones y tenemos que hacer ajustes a nuestras propuestas curriculares si así se requiere. Los resultados cuando hacemos nosotros unos proyectos, unas propuestas curriculares acordes al contexto, pues son maravillosos y son asombrosos. Los estudiantes no solo adquieren conocimiento, sino como yo les decía a ustedes anteriormente, pues contribuyen en el bienestar de su comunidad, ¿sí? Entonces, pues mis amores, en última instancia lo que yo quiero que ustedes aprendan y entiendan es que si hacemos una educación contextualizada, podemos empoderarnos no solo nosotros como maestros, también se empoderan los estudiantes y lógicamente se enriquece la vida de nuestra comunidad. Hasta que quedaríamos con nuestro video sobre el tema conceptual de aula, escuela y territorio. ¿Qué quiero que hagamos? Si revisamos nuestra guía de trabajo, los ubicamos en nuestro momento 2. Nos aparece acá que nuestro aprendizaje esperado, ese es el aprendizaje, no el resultado, que el aprendizaje esperado de nosotros, perdón, mis amores, que el aprendizaje esperado de nosotros en este momento 2 es de que usted comprenda la interconexión entre el aula, la escuela y el territorio. En esta semana número 7 estamos hablando específicamente de este tema, aula, escuela, territorio. Ya te hablé de estos 3 elementos. Te tengo estos documentos maravillosos, este video sobre la pedagogía de la corrientes es maravillosa de la maestra Lola, donde nos hace entender no, nos hace entender la importancia de leer los contextos y de tejer esas 3 relaciones de manera bien importante. Vamos aquí a la semana número 7. Después de que yo les explique esto que les expliqué, aparece un caso de estudio. ¿Qué quiero que ustedes hagan con su grupo de trabajo? Van a leer este caso, ¿sí? Vamos a, en la medida de lo posible, la intención es que ustedes, con sus mismos grupos, con los que hicieron sus trabajos anteriores, respondan a 2 de las preguntas que están acá. Eligen cuál pregunta van a trabajar. Y al interior de esas 2 preguntas que ustedes van a contestar, van a diseñar un organizador visual que permita dar respuesta a estas 2 preguntas. La idea es que ustedes lo compartan, pero si no lo quieren hacer de esa forma, entonces lo que necesito es que con todas estas preguntas, ¿sí? La verificación de los aprendizajes, ¿cuál es? Con todas estas preguntas que respondemos de manera grupal o de manera individual, lo que vamos a hacer nosotros es a diseñar una infografía que será un insumo para el proyecto final del momento 2. Entonces tenemos que diseñar una infografía que nos permita comprender todas estas preguntas que nos aparecen en la parte de arriba. Recuerde usted que la infografía no se trata de que usted copie la pregunta y le dé la respuesta, sino que de alguna manera al interior de estas preguntas que usted ve, pues desgregue unas categorías de las que usted podría hablar acá. ¿Listo? Y diseñar esa infografía. Mis amores, este es el trabajito que nosotros vamos a elaborar. Recuerde tomar los apuntes en su cuaderno. Recuerde tener presente que la lectura de los contextos es fundamental, que el aula, la escuela y el territorio se unen totalmente cuando diseñamos nuestras propuestas curriculares. Por hoy no es más. Yo les agradezco a ustedes que hayan estado acá conectados, que hayan estado aquí pendientes de la información que yo les estoy dando. Les agradezco muchísimo. Recuerden que mi nombre es Claudia Ávila, que estamos en la semana número 7. Y pues nada, un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Bendiciones y pórtense bien. Chao. Dios mío, no puedo. No había grabado. Así sí grabé.